En un rincón olvidado del mundo, donde el océano besa acantilados y el viento guarda promesas susurradas, comienza una historia de amor. Un encuentro suspendido en el tiempo, un faro solitario como testigo silencioso y dos almas destinadas a reencontrarse. Cierra los ojos, respira profundo, deja que las olas, la música y las palabras te lleven al lugar donde los ecos del pasado aún resuenan. Esta es la historia de Elena y Adrián. Bienvenido a Ecos de un Faro. La brisa marina acariciaba suavemente el rostro de Elena mientras se acercaba al faro, un monumento de piedra que se alzaba orgulloso sobre el acantilado, como un guardián de secretos olvidados. La luna, redonda y brillante, iluminaba el sendero de piedras desgastadas que conducía a la entrada, y el murmullo de las olas rompía en la orilla, como si cada ola contara una historia de amor y pérdida. El corazón de Elena latía con fuerza. La carta que había descubierto entre las capas de polvo y óleo en el viejo lienzo había despertado en ella una curiosidad casi palpable. Aquellas palabras, escritas con una caligrafía temblorosa, hablaban de un amor intenso que había resistido la prueba del tiempo, un amor que se prometía reunirse cada 10 años en este mismo faro. La idea de la espera, de la esperanza, había calado hondo en su ser, desgastado por las decepciones de su propia vida. Al llegar al faro, el sonido de un acorde de guitarra flotó en el aire, envolviendo la noche con una melodía suave y nostálgica. Elena se detuvo, ocultándose tras un grupo de rocas, observando la figura de un hombre que se movía con gracia, sus dedos danzando sobre las cuerdas como si habitaran un mundo donde el tiempo no existía. Adrián, el músico errante, estaba absorto en su música, su cabello ondeando con el viento como un estandarte de libertad. Cuando él levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de Elena. En ese instante, el mundo pareció detenerse. Aquella mirada intensa, llena de matices de luz y sombra, la hizo sentir expuesta, como si pudiera ver cada rincón oculto de su alma. Algo en su interior se encendió, un destello de reconocimiento que desdibujaba las líneas entre el pasado y el presente. No había palabras, solo el eco de la melodía que aún flotaba entre ellos, creando un puente invisible. Adrián sonrió, una sonrisa que contenía promesas de aventuras y secretos compartidos. Sin dejar de tocar su guitarra, se acercó un paso, y el espacio entre ellos se cargó de electricidad. La conexión que sentían era palpable, un hilo dorado que los unía a través del tiempo, como si ya hubieran estado juntos en otras vidas, en otros atardeceres. ¿Te gusta la música?, preguntó Adrián, su voz profunda y suave como la brisa del mar. Elena asintió sin poder articular más que un susurro. «Es hermosa», respondió, sintiendo que cada nota vibraba en su corazón. Él dejó escapar una risa suave. «La música es el lenguaje del alma. Yo también siento que nos conocemos de algún lugar lejano», dijo, y sus palabras resonaron en Elena como un eco de la carta que había encontrado. Las olas rompían contra las rocas, creando un ritmo hipnótico que acompañaba su conversación. Mientras la noche se adentraba en su plenitud, las estrellas comenzaron a brillar, testigos silentes de un encuentro que desafiaba las convenciones del tiempo y el espacio. La ciudad costera, con sus luces parpadeantes y sus ecos de historias pasadas, se convertía en el telón de fondo perfecto para su conexión inesperada. Con cada palabra, no dicha, y cada mirada intensa, Elena y Adrián comenzaron a escribir su propia historia, una que entrelazaba el pasado y el presente, un relato que prometía ser tan profundo y resonante
como la música que llenaba el aire. En el faro, donde las promesas se susurraban al viento y el amor se tejía entre las sombras, ambos supieron que habían encontrado algo más que un simple encuentro. Habían descubierto un refugio, un nuevo comienzo. El murmullo de las olas rompía suavemente contra la orilla, mientras Elena y Adrián caminaban por la playa, sus pies descalzos hundiéndose en la arena fresca. La brisa marina acariciaba sus rostros, trayendo consigo el aroma salado del océano y el eco lejano de las gaviotas que se deslizaban en el cielo estrellado. La luna, llena y radiante, iluminaba el camino, revelando un paisaje que parecía sacado de un sueño. Elena miró de reojo a Adrián, su figura delineada por la luz plateada, y sintió una mezcla de inquietud y atracción. La carta que había encontrado en la vieja casa de su abuela la seguía como una sombra. Las palabras, garabateadas con una caligrafía temblorosa, hablaban de un amor perdido, de promesas incumplidas y de secretos que el tiempo había sepultado. Pero había algo más en la mirada de Adrián, un destello de melancolía que la intrigaba y la preocupaba a la vez. ¿Te gustaría escuchar algo?, preguntó él, sacando su guitarra de una funda desgastada que llevaba al hombro. Elena asintió, el corazón latiéndole con fuerza. Se sentaron en el muelle. Las tablas de madera crujían levemente bajo su peso. Con un suave movimiento, Adrián empezó a tocar una melodía que había compuesto en noches de soledad, una canción que parecía susurrar secretos al viento. Las notas flotaron en el aire, entrelazándose con el sonido de las olas. La música era un río que los arrastraba, transportándolos a un lugar donde el tiempo se detiene. Elena cerró los ojos, dejándose llevar por la armonía. En cada acorde sentía la tristeza y la esperanza, los anhelos ocultos en el fondo de su alma. ¿Acaso Adrián había escrito esa canción pensando en ella, en el misterio que envolvía sus vidas? Mientras él tocaba, ella no pudo evitar preguntarse si la melodía también contaba el secreto que él guardaba. La forma en que sus dedos se movían sobre las cuerdas revelaba una vulnerabilidad que le hizo desear conocer más de su historia. Pero había una barrera invisible entre ellos, un velo de incertidumbre que se alzaba con cada nota. Adrián dejó de tocar y la noche se llenó de un silencio cargado de tensión. ¿Te gusta?, preguntó, sus ojos fijos en los de Elena, buscando algo más que una simple respuesta. Ella sonrió, pero en su pecho el peso de la carta seguía allí, presionando como una piedra. «Es hermosa», respondió con sinceridad, aunque su mente seguía atrapada en el misterio. «Cada canción tiene una historia», dijo él, su voz suave como el murmullo del mar. «A veces son historias que nos definen, otras veces son solo ecos de lo que hemos perdido». Sus palabras resonaron en el corazón de Elena, y en ese instante supo que la conexión entre ellos era más profunda de lo que había creído. Pero el secreto de la carta la mantenía al margen, creando un abismo que temía cruzar. La brisa sopló con más fuerza, y las estrellas brillaron con intensidad, como si fueran testigos de su complicidad y de su distancia. «¿Qué historias cuentas tú?», preguntó Adrián, su mirada fija en ella, desafiándola a abrirse. Elena sintió el nudo en su garganta, la necesidad de compartir, pero también el miedo a desvelar un secreto que podría cambiarlo todo. Y así, bajo el cielo estrellado, ambos se encontraron en un momento suspendido en el tiempo, donde la música se convirtió en un puente entre sus almas y el misterio de la carta se cernía como una sombra, esperando el momento propicio para revelarse.
La noche costera continuó su danza, como un testigo silencioso de un amor que apenas comenzaba a florecer entre las notas de una guitarra y las promesas de un futuro incierto. El murmullo de las conversaciones se entrelazaba con el tintineo de las tazas en el café, creando una sinfonía cálida y acogedora. Las paredes, adornadas con fotografías en blanco y negro de la ciudad costera, contaban historias de un tiempo que parecía resistirse a desvanecerse. Sin embargo, en un rincón, la atmósfera se tornaba densa y cargada de electricidad. Elena, con el corazón palpitando en su pecho, sostenía entre sus manos la pintura antigua que había encontrado en una tienda de antigüedades, una obra que la había dejado sin aliento. En ella, su propio rostro, esbozado con delicadeza, parecía observarla con una mezcla de anhelo y melancolía, un eco de tiempos que nunca vivió. Adrián, sentado frente a ella, no podía apartar la mirada de la obra. Sus ojos, normalmente tan serenos, ahora ardían con una tormenta interna que Elena no podía ignorar. La familiaridad de su rostro la inquietaba, como si ya hubieran compartido un fragmento del destino, una historia que se extendía más allá de sus propias vidas. Elena rompió el silencio, su voz temblorosa. ¿Cómo es posible que existiera esto? ¿Por qué me retrataste? Adrián inhaló profundamente, como si el aire del café se hubiera vuelto espeso. No fue solo un retrato, Elena, fue un encuentro. Sus palabras, cargadas de emoción, resonaron en el reducido espacio. Ese día en el faro no fue casualidad. Desde que te vi, supe que había algo entre nosotros que desbordaba el tiempo. Elena frunció el ceño, su mente luchando por asimilar la revelación. ¿Qué quieres decir con que no fue casualidad? ¿Qué conexión puede haber entre nosotros, más allá de esta pintura? La angustia en su voz se mezclaba con la incredulidad. Esa pintura es un vínculo, continuó Adrián, su mirada fija en la ventana, como si pudiera ver más allá de la bruma que envolvía la ciudad. He sentido tu presencia en mis sueños, desde que era un niño. Y el faro, ese faro, ha sido testigo de nuestro entrelazamiento. Cada vez que lo visitaba, sentía que esperaba algo, o a alguien. Su voz se quebró, la vulnerabilidad que mostraba era casi palpable. No sabía cómo explicarlo, ni cómo enfrentar el miedo que me causaba. Pero cuando te vi en la playa, supe que era el momento de enfrentar lo desconocido. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las olas del mar, que rompían suavemente contra la costa, parecían susurrar secretos olvidados. ¿Y si todo esto es un error? ¿Y si no estamos destinados a estar juntos? Mirando el mar, me doy cuenta de que en cada ola que viene hay una que se va. Tal vez deberíamos ser como esas olas. Adrián tomó su mano, un gesto que desdibujó las fronteras de sus temores. Las olas siempre vuelven a la orilla, y aunque el miedo nos abrume, el amor también puede ser un faro en la tormenta. No sé qué nos depara el futuro, pero sé que este lazo, por extraño que parezca, nos une de una forma que ni tú ni yo podemos comprender del todo. Las luces del café parpadeaban suavemente, y en ese instante el tiempo pareció detenerse. Elena sintió que su corazón se abría, desafiando las sombras que amenazaban con consumirla. Quizás, solo quizás, había algo más grande esperándolos, un capítulo de sus vidas que aún no habían escrito. Mientras el mar continuaba cantando su canción eterna, una nueva posibilidad comenzaba a tomar forma entre ellos, un eco de amor y destino entrelazados. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas de la biblioteca antigua, proyectando sombras danzantes sobre las estanterías llenas de volúmenes desgastados. Elena y Adrián avanzaban entre los libros,
un aire de expectación flotando a su alrededor. La carta que habían encontrado en el faro había sido el inicio de su búsqueda, un hilo que los conducía a un amor perdido en el tiempo. La pintura que la acompañaba, con sus colores desvaídos, parecía contener secretos que anhelaban ser revelados. Con cada paso que daban, el crujir del suelo de madera y el suave susurro de las páginas les ofrecían la sensación de estar rodeados de historias, ecos de amantes que habían pasado por allí, buscando respuestas y consuelo en la literatura. Fue en una esquina oscura, entre libros de poesía y relatos de marineros, que los ojos de Elena se posaron sobre un diario de tapa de cuero desgastado. La curiosidad les hizo detenerse, y con un gesto casi reverente lo sacaron de su refugio polvoriento. Al abrirlo, el aroma a papel envejecido se mezcló con la brisa salina que entraba por las ventanas, envolviéndolos en una atmósfera mágica. Las palabras, escritas con una caligrafía temblorosa, narraban la historia de un amor trágico. Dos almas separadas por la distancia y el tiempo, pero unidas por un juramento eterno. Las descripciones de encuentros furtivos y promesas susurradas entre las olas resonaban en sus corazones, como si el pasado y el presente se entrelazaran en ese instante. Mientras leían, la emoción se intensificaba. Las manos de Elena y Adrián, inicialmente distantes, comenzaron a acercarse, impulsadas por una fuerza que no podían comprender del todo. Sus dedos se rozaron suavemente, y en ese contacto, el aire se volvió electrizante. Ambos levantaron la mirada, y en sus ojos brillaba una mezcla de sorpresa y deseo, un reflejo del amor que había sobrevivido en las páginas del diario. Fue un acto impulsivo, casi instintivo. Adrián se inclinó hacia Elena, y el mundo a su alrededor se desvaneció. Un beso robado, lleno de la pasión contenida de dos almas que, sin saberlo, habían estado esperando ese momento. El roce de sus labios fue como el primer encuentro de las olas con la orilla, delicado y poderoso a la vez. En ese instante, ambos se preguntaron si estaban repitiendo el pasado, si sus corazones estaban atados por el mismo destino que había unido a los amantes del diario. El murmullo del mar a lo lejos se mezclaba con el latido acelerado de sus corazones. La biblioteca parecía cobrar vida, los libros susurrando secretos que solo ellos podían oír. Sin embargo, en medio de la pasión y el descubrimiento, una voz interna les advertía que el misterio del faro aún no estaba resuelto. ¿Qué había sucedido con aquellos amantes? ¿Cuál era el verdadero significado del juramento eterno que habían hecho? Con la respiración entrecortada y miradas que prometían más aventuras, Elena y Adrián se separaron ligeramente, aún conectados por la electricidad de ese beso. Sabían que tenían que seguir investigando, que el faro guardaba más de lo que habían imaginado. Juntos, decidieron desentrañar el misterio que los había reunido, pero ahora, con la certeza de que sus propias vidas estaban entrelazadas en una historia que apenas comenzaba. La mansión, con sus paredes desgastadas y su aire de abandono, se alzaba como un espectro entre las sombras de la noche. Los ecos del pasado reverberaban en sus pasillos desmoronados, mientras Elena y Adrián se aventuraban en su interior, guiados por la luz plateada de la luna que se filtraba a través de los vitrales rotos. La atmósfera estaba impregnada de misterio y susurros olvidados, como si las paredes mismas conocieran secretos que los vivos habían perdido en el tiempo. Elena, con su corazón palpitante y sus manos temblorosas, se detuvo frente a un relicario antiguo que yacía en una mesa cubierta de polvo. La curiosidad
la había llevado allí, pero ahora, al abrir la pequeña caja, el aire se volvió denso. Dentro, mechones de cabello, cuidadosamente trenzados, reposaban junto a una inscripción desgastada que hablaba de un amor inmortal. La frase, escrita con una caligrafía delicada, parecía resonar en su interior. El amor que ha de perdurar es aquel que desafía al tiempo. Adrián se acercó, sus ojos fijos en el relicario, pero pronto su mirada se tornó grave. «No deberíamos estar aquí», murmuró, como si la mansión misma pudiera escucharlos y reprocharles su curiosidad. Sin embargo, el peso de su propio secreto lo mantenía atado a ese lugar, a ese momento. Elena sintió una punzada en su pecho. «Adrián, ¿qué es lo que temes?», preguntó, su voz apenas un susurro entre la penumbra. La tensión entre ellos se volvió palpable, como un hilo tenso que amenazaba con romperse. Ella podía leer en su expresión que había algo más, algo que lo mantenía alejado, un abismo que se había formado entre ellos. «No es el lugar», respondió él, su voz cargada de una tristeza que rompía el corazón. «Es el pasado. Hay cosas que no he compartido contigo, cosas que están ligadas al faro y a la carta que encontraste». Elena sintió que el frío de la traición comenzaba a envolverla. «¿Qué quieres decir?», preguntó, buscando en su mirada alguna señal de la conexión que habían compartido. Pero lo que encontró fue un mar de dudas. «¿Hay algo que no me has contado?». Adrián dio un paso atrás, como si la distancia pudiera protegerlos de una verdad que podría desmoronar su mundo. «La música que compuse está inspirada en el faro. Es la historia de un amor perdido, un amor que nunca debió ser olvidado». Su voz se quebró, y en esa fracción de segundo, Elena comprendió que su historia estaba entrelazada con la del relicario, con la inscripción que había leído. La luna brillaba con fuerza, iluminando el rostro de Adrián, y en su mirada, Elena vio el reflejo de su propio miedo. Sin embargo, en ese instante de duda, un impulso la llevó a acercarse y tomar su mano. El gesto fue inesperado, un acto de vulnerabilidad que desnudaba su corazón. «No importa lo que haya pasado, lo que siento por ti es real», dijo, sus ojos fijos en los de él, llenos de una determinación que no había sentido antes. Adrián la observó, y en su mirada la duda comenzó a desvanecerse. «¿Y si te decepciono?», preguntó su voz, apenas un eco de lo que había sido. Pero Elena sonrió, un gesto que iluminó la oscuridad que los rodeaba. «No puedes decepcionarme si eres sincero conmigo. Juntos podemos enfrentar el pasado». La tensión se rompió, y en ese instante, la mansión, con todas sus historias y secretos, pareció cobrar vida. Aunque el camino hacia adelante estaba lleno de incertidumbres, Elena y Adrián comprendieron que su amor, reforzado por el gesto inesperado de ella, podría ser la clave para redescubrir no solo su propia historia, sino también la de aquellos cuyas almas habían habitado aquel lugar. Mientras el viento susurraba a través de las grietas de la mansión, prometiendo un nuevo amanecer, Elena y Adrián se dieron cuenta de que, aunque el pasado pudiera ser oscuro, el amor tenía el poder de iluminar incluso los rincones más sombríos de sus corazones. La tormenta azotaba la costa con una furia inusitada. Las olas estrellaban contra las rocas, elevándose en cascadas de espuma blanca que se perdían en la oscuridad de la noche. El faro, con su luz intermitente, luchaba por atravesar la cortina de lluvia que caía como un manto sobre la ciudad costera. En su interior, Elena y Adrián se encontraban cara a cara, el aire cargado de tensión y revelaciones. El eco del viento
parecía susurrar secretos antiguos mientras Adrián, con la voz entrecortada, desnudaba su alma ante Helena. La carta que había recibido meses atrás, con palabras que parecían trazar un destino inevitable, ahora se convertía en el centro de su conversación. «He estado buscando respuestas, Helena», dijo, sus ojos reflejando la luz temblorosa del faro. «Todo lo que he hecho, cada paso que he dado, me ha llevado a ti. Pero hay algo que debo compartir contigo, algo que cambiará todo». Helena sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras el viento aullaba fuera, como si la tormenta misma se sintiera amenazada por la intensidad de sus emociones. «¿Qué es lo que tienes que decirme, Adrián?», preguntó, su voz temblando entre la incertidumbre y el deseo. «Estoy dispuesto a sacrificarme», confesó él, sus palabras como un golpe de trueno en la penumbra. «La carta habla de un antiguo pacto, un sacrificio que debe hacerse para proteger a quienes amamos. Si esto nos separa, lo haré. Lo haría por ti». Las palabras se quedaron flotando en el aire, pesadas y cargadas de un significado que Helena apenas podía asimilar. «No puedes hacer eso», exclamó, la angustia dibujándose en su rostro. «¿Por qué deberías ser tú quien cargue con el peso de un destino que no es tuyo?». Adrián dio un paso adelante, su mirada fija en la de ella. «¿Por qué te amo, Helena? Y si esto es lo que se necesita para protegerte, lo haré sin dudarlo». La tormenta seguía rugiendo, pero en ese instante el mundo exterior se desvaneció, dejando solo la verdad de sus corazones latiendo en un mismo compás. Helena sintió que el tiempo se detenía mientras el viento aullaba como un lamento. Pero, ¿y nosotros? ¿Y lo que hemos construido juntos? Su voz se quebró, entrelazada con la desesperación. «No puedo perderte, no después de haberte encontrado». La luz del faro giraba, iluminando por un instante sus rostros, y en ese breve resplandor, Helena vio la determinación en los ojos de Adrián. Era un hombre dispuesto a enfrentarse a lo desconocido, a la oscuridad de un destino que no entendía. Pero, ¿era eso lo que realmente quería? ¿Era su amor tan fuerte como para desafiar al tiempo mismo? El viento aullaba, y las olas parecían gritar sus inseguridades. Helena tomó una profunda respiración, sintiendo que cada latido de su corazón resonaba en las paredes del faro. «Si decides hacer esto, no será solo tu sacrificio, Adrián. Serás tú quien decida nuestro destino. Y yo no puedo ser solo un pasajero en esta tormenta». Las palabras de Helena se convirtieron en un desafío, y en su voz Adrián sintió la chispa de la esperanza. La tormenta afuera palpitaba, pero en su interior el amor ardía con una fuerza que desafiaba el caos. «Entonces, enfrentémoslo juntos», propuso, extendiendo su mano hacia ella. «No dejaremos que el destino nos separe. Si esto es lo que está escrito, lucharemos por cambiarlo». Helena miró su mano, su corazón latiendo con fuerza. Con un movimiento decidido, tomó su mano, sintiendo el calor de su piel contra la suya. En ese momento, el faro iluminó el camino hacia un futuro incierto, y las olas, aunque tumultuosas, parecían calmarse ante la promesa de su unión. Juntos, desafiaron la tormenta, el amor como su faro, en medio de la oscuridad. La ciudad costera, testigo silencioso de su elección, susurraba historias de amor y sacrificio, mientras Helena y Adrián se aferraban a la esperanza, decididos a enfrentar cualquier tormenta que viniera, porque sabían que, al final, su amor era el destino que realmente había estado escrito en las estrellas.